Definición. En una reacción de hipersensibilidad de tipo 2, también conocida como hipersensibilidad citotóxica, los anticuerpos producidos por la respuesta inmune se unen a antígenos presentes en las superficies de las propias células del paciente. Los antígenos que son reconocidos por este mecanismo pueden ser tanto intrínsecos o extrínsecos. Estas células son reconocidas por los macrófagos o células dendríticas, las cuales actúan como células presentadoras de antígenos. Esto provoca una respuesta por parte de los linfocitos B, lo que lleva a la reproducción de anticuerpos contra antígenos foráneos. Esto causa que los linfocitos B respondan produciendo anticuerpos en contra de dicho antígeno. Un ejemplo es la reacción a la penicilina, en el que la droga se une a los eritrocitos causando que éstas sean reconocidas como extrañas para el cuerpo. Ello hará proliferar los linfocitos B junto con la secreción de anticuerpos en contra del medicamento. Los anticuerpos de tipo IgG e IgM se unen a estos antígenos formando complejos que activan la vía clásica del complemento iniciado, una secuencia que terminará con la eliminación de las células que representan los antígenos extraños, causando lisis y muerte celular. Ese es el proceso regular de la eliminación de patógenos, volviéndose peligroso para el hospedador si el proceso se activa en contra de sus propias células. La reacción puede durar horas o hasta días en completarse. Otro tipo de hipersensibilidad del tipo 2 es la llamada citotoxicidad celular, dependiente de anticuerpos. En este caso, las células se exhiben, los antígenos extraños son marcados con anticuerpos, los cuales luego reconocidos por células asesinas, naturales y macrófagos reconocidos vía IgG unido a la superficie del receptor y los cuales terminarán liquidando a la célula marcada. Les hablaré cómo se produce la hipersensibilidad de tipo 2. Estos anticuerpos pueden haberse producido como consecuencia de una respuesta inmunitaria normal y reconocer elementos no propios, es decir, como en el caso de inmunización reiterada con antígenos extraños o enfermedades infecciosas agudas o crónicas. Al unirse la hemoglobina M o la hemoglobina G, los anticuerpos de la superficie celular pueden activar la vía clásica del complemento, lo que finalmente conduce a la formación del complejo de ataque a la membrana, que causa la lisis de la célula. Adicionalmente, la hemoglobina G puede unirse por la porción Fab a los antígenos en la superficie celular y por la parte Fc a receptores que existen en la superficie de células con capacidad citotóxica como las células NK. De esta manera, los anticuerpos de la clase de hemoglobina G actúan como puente de unión entre una célula portadora de antígenos extraños y una célula citotóxica, que bien por producción de factores citolíticos, bien por inducción de apoptosis, destruye la primera. Este fenómeno se conoce con las siglas de CCDA, citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, ya que, en efecto, es una citotoxicidad mediada por células, es decir, una célula mata a otra célula, pero dependiente de anticuerpos. La hemoglobina G es la que confiere la especialidad, la de efecto citotóxico. De hoy me ha tocado hablar sobre la hipersensibilidad del tipo 2. Las reacciones de hipersensibilidad del tipo 2 se caracterizan por anticuerpos principalmente en la clase IgG e IgM también. Estos anticuerpos pueden activar el sistema por completo e intóxica la destrucción celular es mediada por activación del complejo, vía clásica. La presentación clínica característica es la incompatibilidad del grupo sanguíneo, que se presenta en las reacciones
posttransfusionales B presentan en el suero de la persona, que son generalmente de la clase IgM, también llamados isohemalglutininas. Tenemos el neutralizante. Es la forma de presentación de esta modalidad, esta enfermedad miastenia gravis, en el cual existen anticuerpos contra los receptores de acetilcolina en la placa neural, que al fijarse a dichos receptores se bloquean e impiden la unión de la acetilcolina y por lo tanto la generación. Ahora tenemos el estimulante. La forma de presentación de esta modalidad es en la enfermedad de graves. En enfermedades graves, dando por los anticuerpos que se unen a los receptores de hormona estimulante de la tiroides, TSH, en las células tiroideas y estimulan constantemente la producción y liberación de hormonas, que son la T3 y la T4, con todos los efectos en el metabolismo que éstas llegan a producir. Rechazo hiperagudo a injertos. Se produce cuando el receptor de trasplante tiene anticuerpos reformados. Rechazo hiperagudo a injertos. Se produce cuando el receptor de trasplante tiene anticuerpos preformados dirigidos contra injertos. La reacción se produce antes de 48 horas y existe filtración de neutrófilos. Hemolíticas autoinmunes. El paciente produce anticuerpos contra sus propios eritrocitos. Se realizan las pruebas de Conbuts directa e indirectamente para detectar algún fenómeno. Rechazo hiperagudo a injertos. Se produce cuando el receptor del trasplante tiene anticuerpos preformados dirigidos contra injertos. La reacción se produce antes de 48 horas y existe filtración de neutrófilos, formación de trombos y lesiones hemorrágicas. Ahora continuaré hablando sobre los mecanismos de daño de esta enfermedad. Bueno, acá se hace presente mecanismo de daño ya que es responsable de algunos cuadros de hipersensibilidad. Sin embargo, su participación es más importante en autoinmunidad. Los antígenos involucrados en hipersensibilidad son sustancias oxeganas solubles o de origen bacteriano que se unen a proteínas de membranas celulares o basales. También pueden ser antígenos que conforman los grupos sanguíneos en glóbulos rojos, como ocurre en las reacciones posttransfusionales y en la enfermedad hemolítica del recién nacido. En autoinmunidad, los antígenos son componentes propios o endógenos que forman parte de membranas. Finalmente, el daño mediado por este mecanismo puede surgir a raíz de reacciones cruzadas entre antígenos propios y bacterianos. El mecanismo de daño tipo 2 se presenta en 4 modalidades. Primero, el lisis por complemento. Aquí el antígeno o apteno unido a la membrana o formando parte de esta, origina una respuesta humoral tradicional de la hemoglobina G e hemoglobina M. Estos anticuerpos se unen al antígeno en la membrana celular y activan el complemento por vía clásica. Se produce la lisis osmótica de la célula cuando la activación llega hasta la formación del complemento de ataque membrana, en sus siglas MAC. Después está la opsonización por anticuerpos en complementos. Acá las inmunoglobinas y los fragmentos C3b unidos a membranas producen la opsonización de la célula, la cual es fagocitada por macrófagos en vaso, ganglios linfáticos e hígado. Se produce de esta manera un acortamiento de la vida media de las células afectadas. En tercer lugar está la inflamación en membranas basales, cuando el antígeno se une o forma parte de membranas basales. La activación de la vía clásica del complemento por las inmunoglobinas unidas a ellos se traduce en una inflamación exudativa, principalmente por acción de las anafilatoxinas C3A y C5A. Estas células inducen la degranulación de células cebadas y basófilos, liberándose mediadores químicos de la inflamación tales como la histamina
leucotrienos y prostaglandinas. Una biopsia de tejido afectado incubada con anticuerpos antimuglobinos G o antihemoglobina M fluorescentes muestran un patrón continuo de la fluorescencia. Y por último está la estimulación o interferencia con receptores. Acá existen algunas afecciones autoinmunes. Se producen anticuerpos antirreceptores de membrana. Estos anticuerpos pueden estimular receptores mimetizando la acción de la hormona. Ejemplos de hipersensibilidad tipo 2, localizada en glomerulonefritis progresiva, síndrome de Goodpasture, generalidad, anemia hemolítica autoinmune, púrpura trombocitopénica. Eritroblatosis fetal, el pénfigo, la anemia perniciosa autoinmune, trombocitopenia inmune, reacciones de transfusión, tiroiditis Hashimoto, las enfermedades de graves, miastenia gravis y la fiebre reumática.